Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de la Piedad, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. Beato cura Brochero, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El alma y el espíritu de tu radio. Intenciones del Santo Padre encomendadas al apostolado de la oración. Febrero del año del Señor 2014. Universal. Para que la sabiduría y la experiencia de las personas mayores sean reconocidas en la Iglesia y en la sociedad. Por la evangelización, para que sacerdotes, religiosos y laicos colaboren generosamente en la misión de evangelización. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy 24 de febrero, la Iglesia conmemora el nacimiento para el cielo de la beata Josefa Naval Girves, quien muriera en un día como hoy del año 1893 en la ciudad de Algemesí, en Valencia, España. Oriunda en 1820 de esta ciudad, fue laica que perteneció a la Asociación de San Vicente de Paúl. En 1988, el Papa Juan Pablo II le dio el honor de los altares, declarándola beata. Unidos, pues, a todos los integrantes de la Asociación de San Vicente de Paúl, extendida en tantas partes del mundo, y a la Iglesia de Valencia, brindemos nuestro cálido homenaje a la beata Josefa Naval Girves. Querida beata Josefa Naval Girves, permítenos estar un momento contigo. Hija de una buena familia, recibes de tus padres una excelente educación, tanto por sus enseñanzas como por el ejemplo de sus vidas. La semilla que ellos sembraron cayó en buena tierra. A los 18 años de edad, sientes el llamado de Dios para consagrarte a su servicio, el cual tuvo un eco positivo. Haces voto de castidad y te dedicas con gran fervor a una vida de oración, actos de piedad y trabajo apostólico. La devoción a Nuestra Señora
ocupó un lugar primordial en tu vida espiritual, junto con la devoción a la Santísima Trinidad. Tu vida se distinguió por la simplicidad, la pobreza evangélica, la piedad y el apostolado. A tus compañeras y amigas procura siempre motivarlas a la práctica de las virtudes, con el ejemplo de tu propia vida. Siguiendo las orientaciones de tu párroco, realizas con las jóvenes de la parroquia un fecundo apostolado. Abres para ellas un taller de bordados en donde no solo aprenden el arte de la costura, sino especialmente la práctica de la modestia, la piedad y las virtudes cristianas. De carácter apacible, pero de temperamento fuerte, siempre estuviste pronta a corregir los defectos de tus alumnas. Tuviste un don especial para sanar discordias entre las personas y las familias. Como integrante de la Asociación de San Vicente de Paúl, promueves campañas a favor de los necesitados. Pero tu salud, siempre delicada, fue para ti una fuente de santificación. Sufres diversas enfermedades que con el tiempo se hicieron crónicas, pero que tú sabes sobrellevar con gran paciencia y siempre con el rostro sonriente. Beata Josefa Naval Girves, gracias por el testimonio de tu vida humilde y grande. Los Salmos de David. Salmo 21. Al vencedor. Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste, y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Por tanto, le adelantarás en bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó, y le diste largura de días por siglos y siglos. Grande es su gloria en tu salud. Honra y hermosura has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu rostro. Por cuanto el rey confía en el Señor y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Señor los deshará en su furor, y fuego los consumirá. Su fruto aniquilarás de la tierra, y su simiente de entre los hijos de los hombres, porque tendieron mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecieron. Por tanto, tú los pondrás aparte, con tu arco apuntarás a sus rostros. Ensálzate, oh Señor, con tu fortaleza. Cantaremos y alabaremos tu valentía. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Capítulo 2. La crisis del compromiso comunitario. No a la guerra entre nosotros. Dentro del pueblo de Dios y en las distintas comunidades, cuántas guerras. En el barrio, en el puesto de trabajo, cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda del poder, prestigio, placer o seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de internas. Más que pertenecer a la Iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que siente diferente o especial.
El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los cristianos de todas las comunidades del mundo quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis. En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros. Es lo que con tanto deseo pedía Jesús al Padre, que sean uno en nosotros para que el mundo crea. Atención a la tentación de la envidia. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos que son de todos. A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y a la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su dolor o que pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales. Pero si ven el testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae. Por ello, me duele tanto comprobar cómo, en algunas comunidades cristianas y aun entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. Qué bueno es tener esta ley. Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo. Sí, en contra de todo. A cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Y también, no nos cansemos de hacer el bien. Todos tenemos simpatías y antipatías, y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos digamos al Señor, Señor, yo estoy enojado con este, con aquella, yo te pido por él y por ella. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor y es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Otros desafíos eclesiales. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros porque no encontraron espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales, sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de las sociedades. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento
de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. El sacerdocio reservado a los varones como signo de Cristo esposo que se entrega en la Eucaristía es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. No hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacerdotal nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad. El sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su pueblo, pero la gran dignidad viene del bautismo, que es accesible a todos. La configuración del sacerdote con Cristo cabeza, es decir, como fuente capital de la gracia, no implica una exaltación que lo coloque por encima del resto. En la Iglesia, las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. De hecho, una mujer, María, es más importante que los obispos. Aun cuando la función del sacerdocio ministerial se considere jerárquica, hay que tener bien presente que está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Su clave y su eje no son el poder entendido como dominio, sino la potestad de administrar el sacramento de la Eucaristía. De aquí deriva su autoridad, que es siempre un servicio al pueblo. Aquí hay un gran desafío para los pastores y para los teólogos que podrían ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes en los diversos ámbitos de la Iglesia. Hoy es un buen día para empezar a leer ese libro que dejaste abandonado en la biblioteca. Hoy es un buen día. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios sociales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o sus reclamos y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Por esta misma razón, las propuestas educativas no producen los frutos esperados. La proliferación y crecimiento de asociaciones y movimientos predominantemente juveniles pueden interpretarse como una acción del espíritu que abre caminos nuevos acordes con sus expectativas y búsquedas de espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más concreto. Se hace necesario, sin embargo, ahondar en la participación de estos en la pastoral de conjunto de la Iglesia. Aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se creció en dos aspectos: la conciencia de que toda la comunidad los evangeliza y educa, y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor. Cabe reconocer que en el contexto actual de crisis, de compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado. Algunos participan en la vida de la Iglesia, integran grupos de servicio y diversas iniciativas misioneras en sus propias diócesis o en otros lugares. Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
Frecuentemente esto se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aún en parroquias donde los sacerdotes son poco entregados y alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización, sobre todo si esa comunidad viva ora insistentemente por las vocaciones y se atreve a proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración. Por otra parte, a pesar de la escasez vocacional, hoy se tiene más clara conciencia de la necesidad de una mejor selección de los candidatos al sacerdocio. No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de formas de poder, glorias humanas o bienestar económico. Como ya dije, no he intentado ofrecer un diagnóstico completo, pero invito a las comunidades a completar y enriquecer estas perspectivas a partir de la conciencia de sus desafíos propios y cercanos. Espero que cuando lo hagan tengan en cuenta que cada vez que intentamos leer en la realidad actual los signos de los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos son la esperanza de los pueblos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia, que invita a no repetir tontamente los mismos errores del pasado. Los jóvenes nos llaman a despertar y a acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren futuro, de manera que no nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual. Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Sonido auténtico. Exultemus et ipso
Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Y ahora en tu radio, noticias. Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de María Fernanda Bernasconi, Cecilia de Málac, María Cecilia Mutual, el jesuita Guillermo Ortiz, Raúl Cabrera y los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy lunes 24 de febrero. Memoria litúrgica, entre otros, de los santos Eusebio y Pedro. La salvación es regresar a casa con Jesús en la iglesia. Lo dijo el Papa Francisco este lunes en Santa Marta. Audiencia del obispo de Roma al presidente de Haití. Impulsar reconstrucción y reconciliación. Comenzó la visita ad limina apostolorum de los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Y como siempre nos acompañan los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro con sus voces. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Seguir a Jesús no es una idea, sino un continuo quedarse en casa. La Iglesia, donde Cristo hace regresar siempre a todos, también a quien se ha alejado de ella. Lo afirmó el Papa Francisco en la homilía de la misa de esta mañana en la capilla de la Casa de Santa Marta. Un muchacho que sufre convulsiones, que se revuelca por la tierra y que echa espuma por la boca, en medio a una muchedumbre asustada e inerme. Y su padre, que por poco se abalanza a Jesús, implorándole librar a su hijo de la posesión diabólica. Es el drama con el que se abre el Evangelio de hoy y que el Papa analizó punto por punto. El de los presentes que discuten sin resultado. Jesús que llega y se informa. La bulla que viene a menos. El padre angustiado que emerge de la muchedumbre y decide contra toda esperanza confiarse en Jesús. Y Jesús que, compadecido por la fe cristalina de aquel papá, expulsa el espíritu y luego se inclina con dulzura ante el joven que parece muerto, ayudándolo a volverse a levantar. Tutto quel disordine, quella discussione finisce in un gesto. Gesù che si abbassa, prende il bambino. Questi gesti di Gesù ci fanno pensare. Todo aquel desorden, aquella discusión termina en un gesto. Jesús que se abaja, se inclina ante el muchacho. Estos gestos de Jesús nos hacen pensar. Jesús cuando cura, cuando va entre la gente y sana a una persona, jamás la deja sola. No es un mago, un brujo, un curandero que va, cura y continúa su camino. A cada uno lo hace regresar a su lugar, no lo deja en la calle. Son gestos bellísimos del Señor. Son gesti bellissimi del Signore. He aquí la enseñanza, explicó el Santo Padre. Jesús afirmó, siempre nos hace regresar a casa, jamás nos deja solos en la calle. El Evangelio, recordó, está lleno de estos gestos. La resurrección de Lázaro, la vida de vuelta a la hija de Jairo y aquella al hijo de una mamá viuda. Y también la oveja perdida vuelta a traer al redil o la moneda perdida y vuelta a encontrar por la mujer. Perché Gesù non è venuto dal cielo solo, è figlio di un popolo. Gesù è la promessa fatta a un popolo. Porque Jesús no vino solo del cielo, es hijo de un pueblo. Jesús es la promesa hecha a un pueblo y su identidad es también pertenencia a aquel pueblo que de Abraham camina hacia la promesa. Y estos gestos de Jesús nos enseñan que toda curación, todo perdón, nos hacen regresar siempre a nuestro pueblo, que es la Iglesia. Ci fa tornare al nostro popolo, che è la Chiesa.
Jesús perdona siempre y sus gestos, prosiguió el Papa, se vuelven también revolucionarios o inexplicables cuando su perdón llega a quien se ha alejado mucho, como el publicano Mateo o su colega Zaqueo. Además, repitió el Papa, Jesús, cuando perdona, hace siempre regresar a casa. Y de esta forma, sin el pueblo de Dios, no se puede entender a Jesús. Es absurdo amar a Cristo sin la Iglesia, sentir a Cristo pero no a la Iglesia, seguir a Cristo al margen de la Iglesia, recordó Francisco, citando y parafraseando una vez más a Pablo VI. Cristo y la Iglesia están unidos y cada vez que Cristo llama a una persona, la trae a la Iglesia. Por esto, agregó, está bien que un niño venga a bautizarse en la Iglesia madre. E questi gesti di tanta tenerezza di Gesù ci fanno capire questo, che la nostra dottrina, diciamo così, o il nostro seguire Cristo non è una idea, è un continuo rimanere a casa. Y aquellos gestos de tanta ternura de Jesús nos hacen entender esto, que nuestra doctrina, digamos así, o nuestro seguir a Cristo no es una idea, es un continuo quedarse en casa. Y si cada uno de nosotros tiene la posibilidad y la realidad de salir de casa por un pecado, un error, Dios lo sabe, la salvación es regresar a casa con Jesús en la iglesia. Son gestos de ternura, uno a uno. El Señor nos llama así, su pueblo, dentro su familia, nuestra madre, la Santa Iglesia. Pensemos en estos gestos de Jesús. Pensiamo in questi gesti di Gesù. Radio Vaticana, la radio del Papa. Audiencia del Papa al presidente de Haití. Impulsar la reconstrucción y la reconciliación. El Papa Francisco recibió esta mañana en el Palacio Apostólico Vaticano al presidente de la República de Haití, Michael Joseph Martelly, que después de la audiencia pontificia mantuvo un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, acompañado por Monseñor Dominique Mamberti, secretario para las relaciones con los Estados. Durante las cordiales conversaciones se expresó complacencia por las buenas relaciones entre Haití y la Santa Sede, deteniéndose sobre la valiosa contribución social que la Iglesia brinda al país, especialmente en los campos de la educación y de la sanidad, así como en el de la caridad. Luego se destacó la importancia de proseguir en el compromiso de reconstrucción del país y de impulsar el diálogo sincero entre las diversas instancias institucionales para la reconciliación y el bien común en los ámbitos del interior y del exterior. Cecilia de Malac, Radio Vaticano. Informaciones de la Santa Sede. En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre Francisco nombró superior eclesiástico de la Missio Sui Iuris de Funafuti en Tuvalu, Islas del Pacífico, al Padre Reinaldo Getalado, misionero en la diócesis de Bougainville, Papúa Nueva Guinea. Se celebra en Roma la plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina del 25 al 28 de febrero, cuyo tema principal a tratar es la emergencia educativa, es decir, la transmisión de la fe en la juventud latinoamericana. Radio Vaticano entrevista al cardenal Marc Ouellet, presidente de dicha comisión, quien explica que la costumbre de organizar la vida sin Dios ha hecho que haya una ruptura en la transmisión de la fe. La última reunión tuvo como tema la religiosidad popular en el proceso de nueva evangelización. Ahora, el tema de esta plenaria es la emergencia educativa, la transmisión de la fe a la juventud latinoamericana. Es un tema muy importante que quiere dar un seguimiento también a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro.
Pero la plenaria sí toca en detalles esta problemática. Al mismo tiempo es la ocasión para hacer un balance de las actividades desde hace 3 años ahora. Hicimos cosas importantes, por ejemplo, un encuentro aquí en Roma sobre la Iglesia en América, o sea, a los 15 años del documento que concluyó el Sínodo sobre América. Entonces hicimos un encuentro muy importante, que también de donde salió la propuesta de hacer una peregrinación a Nuestra Señora de Guadalupe. Lo que hicimos al final del Año de la Fe, en noviembre del 2013, pues para marcar en forma solemne la unidad del continente latinoamericano en torno a la Santísima Virgen de Guadalupe, que tiene también otros santuarios en cada país. Acercarnos con ternura a los enfermos, a los que necesitan más atención. Son palabras del Papa Francisco asegurando que si lo hacemos así, llevaremos la sonrisa de Dios en nosotros. Hablan fieles en la Plaza de San Pedro. También porque también nuestro mundo ha pasado a ver al enfermo como una especie de número de ficha de los hospitales o de las casas de reposo, olvidándose que el enfermo es una persona. Y por supuesto que nosotros como cristianos tenemos que atender a la persona, y en este caso pues la caridad de Cristo nos impele a atender al enfermo con ternura, con cariño, y no solamente con la frialdad del que aplica una medicina o un simple cuidado externo. Me parece que el Papa ha dado en el punto fundamental de lo que es la atención al cristiano, la atención al enfermo por parte del cristiano. Freddy Fuenmayor, soy obispo de Los Teques en Venezuela. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. Nos visita en Radio Vaticano Monseñor Alfredo Seca, arzobispo de Tucumán, Argentina. Buenos días y bienvenido, Monseñor. Muchas gracias. Nuestra pregunta ritual es el motivo de su venida a Roma. El motivo de mi venida a Roma es doble. Por una parte, participé de la reunión plenaria de la Congregación de Educación Católica, de la cual el Papa Benedicto XVI me hizo miembro cuando me nombró arzobispo. Y además quise acompañar al cardenal Poli, arzobispo de Buenos Aires, sucesor del Papa Francisco en la arquidiócesis, porque soy muy amigo de él, lo quiero mucho, trabajamos muchísimos años juntos en el Seminario Arquidiocesano de Buenos Aires como formadores, de modo que quise quedarme para acompañarlo. Y además tengo que ir a Alemania porque mi director de tesis cumple 85 años y entonces quiero también acompañarlo a él. El Papa dijo también ayer que estos son días de fiesta, ¿no? Porque todos los medios de comunicación hablan de estos nuevos cardenales. Usted también tuvo esta gracia de estar presente. Así es, y me da mucho gusto, porque realmente al cardenal Poli lo quiero mucho y lo conozco desde hace muchos años. No solo compartimos el trabajo en el seminario, sino muchos años de formación, hemos sido seminaristas. Recuerdo que el primer destino pastoral como seminarista nos lo dieron juntos a una parroquia de Mataderos. La experiencia pastoral la tiene tanto usted como el nuevo cardenal. Sí, quizá más él, porque yo he trabajado más en la vida, pero también él ha trabajado muchísimos años en la formación, así que los dos hemos hecho un camino más bien de formación de los seminaristas y académico, porque él también es doctor en historia, de manera que siempre ha sido profesor. Los dos venimos un poco de ese palo, pero siempre con relación a lo pastoral, ¿no? Nunca. Usted por un decenio se ocupó netamente de la educación y ahora está en el ámbito pastoral. Así es, ahora estoy como arzobispo de Tucumán, que es la provincia más chica de la República Argentina, con una población, toda la provincia, de 1.800.000 habitantes,
hay dos diócesis, una en el sur, que es una diócesis rural, que debe tener unos 400.000, calculo yo, que se llama Concepción, y después está la arquidiócesis de Tucumán, que debe tener en un territorio muy chico más o menos 1.000.000, cerca de 1.400.000 habitantes. Y bueno, yo siempre digo que los tucumanos vivimos todos medio apilados, porque realmente es Tucumán, San Miguel y los municipios que la rodean hace 1.000.000 de personas tranquilamente. Y es una ciudad muy interesante, con mucho contraste, mucha pobreza por una parte, pero también es una capital cultural. Yo diría que es la capital cultural del NOA. Tenemos 4 universidades, más de 100.000 universitarios y terciarios. En ese sentido muy importante, y además es la ciudad comercial más importante también de todo el noroeste. A todos los tucumanos, a mis fieles católicos y a todos los tucumanos de la provincia, que son comprovincianos míos, les deseo de aquí desde Roma que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe, y bueno, tengo muchas ganas de volver a verlos y de abrazarlos a todos y a cada uno, porque realmente han sido muy generosos, me han recibido con mucho cariño y me encuentro muy cómodo con ellos. Bueno, muchas gracias, y también nosotros los esperamos siempre aquí en Radio Vaticano. Muchísimas gracias por haberme invitado. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana, dice el Papa. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús, y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo o en un camino. En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra, observa el Papa, sea como la lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos supera. En el Evangelio Jesús es conocido como el Hijo del Carpintero. En el taller de Nazaret comparte con San José el esfuerzo, el cansancio, los problemas de cada día, así como también la satisfacción. El trabajo, dijo el Papa en mayo de 2013, es un elemento fundamental para la dignidad de una persona. Nos unge de dignidad, nos colma de dignidad, nos hace semejantes a Dios, que trabajó y trabaja. Da la capacidad de mantenerse a sí mismo, a la propia familia y contribuir al crecimiento de la propia nación. El trabajo forma parte del plan del amor de Dios y otorga dignidad a la persona. No dejo de pensar en las dificultades que tienen no pocos países en el ámbito laboral. Pido a todos que en la medida de sus responsabilidades se esfuercen por crear puestos de trabajo y dar esperanza a los trabajadores. San José, que vivió momentos difíciles y puso su confianza en Dios, que no abandona, interceda por todos los trabajadores del mundo. Pidamos a San José y a la Virgen María que nos enseñen a ser fieles en nuestro trabajo cotidiano y a afrontar con fe las vicisitudes de cada día. Muchas gracias. La voz del Papa en tu radio, www.radiovaticana.va. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario.
Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. En el marco de la visita ad limina de los obispos españoles, que comienza el 24 de febrero y acabará el 8 de marzo, Radio Vaticano entrevista a José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, quien nos habla sobre la actualidad de la Iglesia en España y sobre la importancia de esta visita, resaltando el momento que el Papa Francisco está dando a la Iglesia y asegurando que los obispos españoles van a reafirmar ese tono para transmitirlo después a sus comunidades eclesiales. La Iglesia española en estos momentos y con esta visita ad limina de los obispos a Roma, en ese encuentro que con el Santo Padre Francisco, sucesor de Pedro, quiere avivar la fe, la comunión y sobre todo quiere sentir pues ese aire renovador que el Papa Francisco ha traído a la Iglesia, impulsado por el Espíritu, y que lo manifiesta en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pues la alegría del Evangelio, y queremos trasladarla a nuestro plan pastoral y con ese estilo empezar esta nueva etapa evangelizadora a la que nos invita el Papa, mostrando la misericordia de Dios y mostrando el camino cristiano como algo hacedero, que no solo es una herencia gloriosa recibida en nuestra historia y marcada por esa multitud de santos españoles, sino también es una fe que hemos de asumirla en el presente y proyectarla al futuro, a las nuevas generaciones, con el testimonio coherente en medio del mundo, en la época en que nos ha tocado vivir, que es la que Dios ha querido para nosotros, y hemos de verla no en un prisma de dificultades, sino con una visión de oportunidades para mostrar los caminos del Evangelio de una forma atractiva, sin por ello perder la exigencia que nace del Evangelio. Resaltar que esta visita de los obispos españoles al sucesor de Pedro quiere llevar el cariño de las diócesis, de las iglesias particulares que peregrinan en España, de sus hombres y mujeres, del esfuerzo evangelizador de nuestros misioneros, pues de tantos agentes de pastoral, de las comunidades vivas, de la religiosidad popular, del gran esfuerzo en la acción social y caritativa, de la vida consagrada, pues al sucesor de Pedro, para ponernos al ritmo que marca pues y a la música que está inspirando en toda la Iglesia en una comunión de esfuerzos. Yo creo que es un momento muy oportuno y muy esperanzador el que el Papa Francisco pues está abriendo a la Iglesia, y los obispos españoles van precisamente a coger ese tono, a reafirmarlo, para trasladarlo después a sus comunidades eclesiales, a sus iglesias locales. El último plan de los obispos españoles está centrado en la temática de la nueva evangelización, a la cual estuvo dedicada el Sínodo General de los Obispos 2012. Se trata de evangelizar la cultura, esto es de transformar con el anuncio del Evangelio los valores y los modelos hoy dominantes. ¿Nos podría ilustrar brevemente sobre los puntos más importantes de este plan y sobre el contexto social en el cual ha sido concebido? Los planes, que ahora ya también es quinquenal, del 11 al 15, siempre en la Conferencia Episcopal Española han girado, o han tenido, mejor dicho, como punto de partida acontecimientos referidos a las visitas del Santo Padre a España. Desde el año 82 del siglo pasado, de 1982, con la visita del Papa, el Beato Juan Pablo II, pues arrancan los planes pastorales para animar la tarea de servicio pastoral en las diócesis, como título orientativo desde la Conferencia Episcopal. Y después con las sucesivas visitas de Juan Pablo II y con las visitas del Papa Benedicto XVI, que es la que tiene de trasfondo el plan vigente actual, que se basa fundamentalmente en un fuerte empeño evangelizador a raíz de la nueva evangelización, y que tiene como elementos fundamentalmente el apoyo en la palabra de Dios, después de la exhortación apostólica sobre la palabra de Dios en la vida de la Iglesia a raíz del sínodo que el Papa convocó para este fin. Y entonces, bueno, pues siguiendo el texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, por tu palabra echaré las redes, pues tiene este empeño evangelizador basándose en unos campos específicos: el campo de la familia, de la opción por la vida y la defensa de la vida, la manifestación de la verdadera realidad del matrimonio formado por un hombre y una mujer, y también pues todo ese empeño evangelizador que tiene como elementos, digamos, testimoniales
el ejemplo de los santos, dos grandes santos españoles del siglo de oro en un contexto cultural entonces que es pues el de un cambio de época con la modernidad aparecida pues ya en el Renacimiento iniciado y avanzado en la modernidad, que da lugar también a ese empeño evangelizador en el Nuevo Mundo, en América, por parte de España. Y hay dos figuras señeras que hemos tenido de actualidad y de presencia y todavía mantenemos de una forma destacada, que es por una parte San Juan de Ávila, declarado patrono del clero español por el Papa Pío XII, pero que el Papa Benedicto XVI proclamó doctor de la Iglesia Universal. Su figura de maestros, de santos, pues es un referente, sobre todo para los sacerdotes y la vivencia de los laicos en el camino del Evangelio. Y por otro lado, el próximo año, pues un año jubilar teresiano del 500 años del nacimiento de Teresa de Jesús. Y bueno, pues es la pastoral de la santidad. Y en torno a estos polos, evangelización, familia, defensa de la vida, juventud, también en este tiempo ha sido como recuerdo y al mismo tiempo como punto de arranque para el trabajo pastoral con los jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Madrid, pues en ese empeño evangelizador desde la alegría del propio Evangelio por parte de los jóvenes, y la figura de estos dos santos que además en el año que viene pues tiene como un elemento también aglutinante en el año teresiano, y es el año de la vida consagrada que el Papa Francisco ha proclamado. La familia está en el centro de las preocupaciones de los obispos españoles en este momento, también en relación a algunas controversias sobre las medidas legislativas tomadas en estos años, y será el tema del próximo Sínodo Extraordinario de octubre. ¿Qué nos puede decir sobre esto? La venida del Papa Benedicto XVI a Valencia en el Encuentro Mundial de las Familias en el año 2006 nos hizo pues poner en un primer plano de nuevo el Evangelio de la familia ya proclamado por Juan Pablo II, pero con esa dimensión positiva, propositiva. No simplemente tenemos que decir o denunciar lo que la familia no es ante pues legislaciones adversas o ideologías pues que se oponen radicalmente a la concepción cristiana y de la gramática de la naturaleza que llamaba el Papa Benedicto XVI sobre la vida y la familia, sino tenemos que proponer lo positivo y lo que supone la familia para la sociedad y para la Iglesia. Y ahora en estos momentos de crisis, al menos en mi país, la familia está siendo el gran colchón que está dando una estabilidad social en medio de dificultades económicas a muchas personas que encuentran en la familia pues precisamente ese resguardo de las inclemencias de una crisis que afecta a todo, especialmente a los más pobres. Y ahí la Iglesia está empeñando en favorecer ese papel de la familia como elemento de solidaridad, donde cada uno es valorado no por lo que tiene, sino por lo que es. Y este empeño lleva también a llevar el testimonio de la familia a los jóvenes como un camino vocacional de itinerario propio en el amor humano bendecido por el sacramento del matrimonio, y al mismo tiempo también como el seno de la propuesta vocacional a la vida de entrega a Dios, a la vida consagrada y al ministerio apostólico en el ministerio ordenado de sacerdotes. En las orientaciones pastorales preparadas para la Conferencia Episcopal en el 2013 han centrado su atención sobre la familia, la parroquia y las escuelas como canales privilegiados para la transmisión de la fe, para relanzar la evangelización. ¿Cuáles son las iniciativas pastorales que han puesto en práctica para ayudar a las familias, las parroquias y a los educadores en esa difícil misión de transmitir la fe? Por una parte, el hincapié en la iniciación cristiana, sobre todo en el ámbito de la catequesis, con la puesta en marcha que concluye ya con el ciclo completo con 3 catecismos: el primero, el despertar de la fe; el segundo, Jesús es el Señor; y el tercero, testigos del Señor. Precisamente los obispos están trabajando y llevarán a su próxima asamblea plenaria, que será la vuelta de la visita al Limina Apostolorum, una instrucción pastoral sobre este proceso catequético centrado en 3 catecismos con los que se completa la formación, especialmente desde los niños hasta los adolescentes, que concluye pues con esa preparación especial para la confirmación, pasando por la Eucaristía, la primera recepción del sacramento de la penitencia, y al mismo tiempo en comienzo el despertar religioso que aviva en ellos las exigencias del bautismo.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea. Sonido auténtico. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. La radio que más te gusta en tu dial. Estimados amigos, soy el padre Horacio Jorge, de la Compañía de Jesús, vivo en Uruguay. Continuamos grabando este tercer programa dedicado al demonio de la asedia. Hemos visto en el episodio anterior la definición de la asedia, el concepto de asedia. En este tercer programa nos dedicaremos a ver casos bíblicos de asedia. La Sagrada Escritura está centrada en la obra salvadora de Dios y en el amor a Dios, y por lo tanto, si la asedia es un pecado contra el amor, la Escritura nos habla tanto del amor de Dios como de los pecados contra el amor. Ya desde el comienzo en la Sagrada Escritura se comienza
después que Dios ha creado a Adán y a Eva y que ha plantado el jardín del Edén y en el medio del jardín ha puesto el árbol del amor de Dios y le ha encargado al varón que lo vigile y lo vigile contra el mal uso que él puede hacer del amor, queriendo apropiarse del fruto del amor antes de que se le dé, porque nadie puede apropiarse del fruto del amor. No podemos faltarle el respeto a la libertad del que ama, queriendo apoderarnos de su amor. Y ya el comienzo del drama bíblico es que Eva, tentada por Satanás, quiere apoderarse del fruto del amor de Dios, que Dios pensaba darle en su momento y que nos dio efectivamente en la cruz, en el árbol de la cruz. El Señor nos ha dado el fruto del amor y ya no nos prohíbe que lo tomemos contra su voluntad, sino que nos manda recibirlo. Curiosamente, Eva pecó por querer apoderarse del amor antes de que se le diera, y actualmente que el amor de Dios está ofrecido, sus descendientes lo menosprecian y no quieren recibirlo a causa precisamente de los pecados contra el amor, de la indiferencia, de la ingratitud, de la tibieza, de la asedia y hasta del odio. Hemos visto en nuestra historia cercana, reciente del mundo, odio contra nuestro Señor Jesucristo, odio contra el crucifijo. Leía en estos días la historia de una religiosa que en tiempos del gobierno nazi en Alemania, por haber dejado los crucifijos puestos en el hospital donde ella trabajaba, en las salas del hospital, sufrió la pena de la decapitación en la dictadura de Hitler. Odio al crucifijo. ¿Qué mal puede hacer el crucifijo? Yo tengo en mi habitación en el Uruguay un crucifijo que llegó a mí por caminos distintos y es un crucifijo que fue echado de una escuela pública por el gobierno en 1907, hace ya más de un siglo, en el momento en que se sacó el crucifijo de todos los hospitales y de las escuelas católicas. Ahí tenemos un ejemplo del odio a Dios, del odio a Jesucristo, que se lo considera como un mal. En la Sagrada Escritura tenemos dos ayes proféticos que nos describen lo que es la asedia. Leemos en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 17, versículos 5 al 6, el primero de estos dos ayes proféticos que nos ilustran acerca de la asedia. Dice el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo, apartando del Señor su corazón. Es como el tamarisco en el desierto de Arabá, que no verá el bien cuando venga. Se trata del hombre que confía en lo humano y aparta su corazón de Dios, que pone su confianza en la carne, en las cosas de este mundo, que no cuenta con Dios en sus asuntos personales, pero también no solamente del individuo, sino también del tipo humano. El hombre moderno, podemos decir, que es un poco como él, que confía en lo humano, pone su confianza exclusivamente en las cosas humanas y no cuenta con Dios, no quiere que Dios gobierne su vida social ni su vida política y por lo tanto confía solamente en lo humano. Se trata pues no solo de un individuo, sino de un tipo humano, de esta civilización en la cual estamos, que se aparta de Dios, aparta su corazón de Dios. E incluso algunos que lo honran con sus labios merecen el dicho de Isaías: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué le pasa a este hombre? Que cuando viene el bien no lo ve. Cuando viene el Mesías no lo reconoce. Ese árbol del desierto dice que no ve la lluvia cuando la lluvia viene. Allí se trata del bien de la lluvia. Pero sabemos que en la Sagrada Escritura la lluvia es un símbolo de los bienes mesiánicos, de los bienes de Dios, de la gracia divina que desciende de lo alto y fecunda la tierra con los frutos del amor humano. Pues bien, este no ver los bienes de Dios, esta ceguera para el bien, es la primera forma de la asedia.
ser ciego para el bien de Dios, ser ciego para las obras de Dios. Y esa ceguera es la que explica las definiciones del Catecismo de la Iglesia Católica, en que se nos dice que la asedia es indiferencia, ingratitud, tibieza y por fin odio. El segundo ay profético es el del libro de Isaías. En el capítulo 5 del libro de Isaías leemos: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, los que dan la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay los sabios a sus propios ojos y para sí mismos discretos. El árbol del paraíso era el árbol de la vida divina, por lo tanto el árbol del amor, pero ese amor daba el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Ese don del fruto del amor iba a transmitirle precisamente por el amor divino, por el don de la gracia, le iba a transmitir al hombre, a los primeros padres, el conocimiento del bien, que es lo que nos lleva al amor, es el amor de Dios y lo que nos lleva a ese amor, y del mal, que es lo que se opone al amor o nos aparta del amor. Pues bien, esa primera ciencia que estaba en el árbol de la vida y de la que quiso participar Eva apoderándose por la fuerza de ella, por la desobediencia, esa vida divina, esa sabiduría, es la que contradice estos sabios a sus propios ojos, que juzgan sin amar lo que es bueno y lo que es malo. Estas dos ayes proféticos nos muestran entonces a la asedia, por un lado, como una ceguera, y por una apercepción, no se percibe, se es ciego ante el bien, pero también como una dispercepción, como una perversión de la mirada que mira lo bueno como malo y lo malo como bueno, lo luminoso como oscuro y lo oscuro como luminoso. Hay toda una filosofía que se llama de la ilustración, que invocando la luz divina, ser la luz, sin embargo se opone a la luz divina, y fue una filosofía en gran parte incrédula y opuesta a la luz del cristianismo. Tenemos entonces en la cultura nuestra, podemos aplicar estos dichos bíblicos, y por eso esta galería de casos de asedia que voy a tratar de sintetizar, porque son muchísimos en la Escritura. La Escritura es la historia del amor de Dios, pero es también la oposición demoníaca al amor divino. Ya desde el primer acto de la creación, de ese drama de la creación, el primer acto Dios crea al varón y a la mujer, les da su designio sobre la tierra, y en el segundo acto aparece ya la serpiente, el demonio en forma de serpiente, para oponerse a la acción divina, para oponerse y cortar el desarrollo de ese drama sagrado que iba a ser la historia de la humanidad. El primer caso bíblico que me parece muy ilustrativo acerca de la asedia se presenta en un episodio de la vida de Jesús, que es la cena en Betania poco antes de su pasión. Leemos en el Evangelio que 6 días antes de su pasión, Jesús vino a Betania, donde se encontraba su amigo Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos, y le ofrecieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con Jesús a la mesa. María, la otra hermana, tomó una libra de perfume de nardo puro, muy caro, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa entera se llenó con el olor del perfume. Y prosigue contando el Evangelio que Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, el que lo había de entregar, dijo: ¿por qué no dio ese perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Aquí tenemos, queridos amigos, un ejemplo claro de cómo el que está fuera del amor no reconoce la bondad de los actos del amor. Ese
perfume de nardo puro que María derrama amorosamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, su cabeza, y lo unge con ese perfume, es un don del amor de María. Y ese derroche del amor solo lo comprende el que ama. En cambio, Judas, que está fuera de la perspectiva del amor a Jesucristo, eso le parece un derroche espantoso. Es como una especie de sacrilegio contra la filantropía, contra el amor a los pobres. Parece que hay está reñido el amor a Dios y el amor a los pobres. Hay un escándalo que el que no está dentro del amor no comprende. Muchas personas que están fuera del amor a la iglesia, del amor a la vida cristiana, se escandalizan de ciertas cosas, de repente de los cálices sagrados o de lo que se dice por allí, las riquezas del Vaticano, que son precisamente el derroche del amor de los católicos. Los católicos que aman su iglesia no tienen empacho en gastar en su iglesia, en el Papa, en las cosas santas, en la sede del magisterio para todo el mundo. Pero el que está fuera del amor de la iglesia no comprende los actos del amor. Pero por eso, este ejemplo bíblico nos ilustra acerca de un tipo de asedia que consiste en eso, es la mirada asediosa del que está fuera del amor sobre los actos de amor que hace el que ama. A veces una mamá se puede escandalizar de que su hijo gaste tanto en su novia, en perfumes y en flores y en derrochar en ese amor. ¿Por qué? Porque hay que estar dentro del corazón del novio para comprender el sentido de esos obsequios. Algo parecido pasa también con los dones del culto divino, que los fieles derrochan en el culto divino la riqueza, no solo de sus sentimientos, sino también de sus bienes. Otro tipo de asedia se muestra en el caso de Mical, en el episodio del traslado del arca, cuando David traslada el arca en medio de una gran fiesta popular, y él va danzando delante del arca vestido de un vestido sacerdotal, y su esposa Mical, la hija de Saúl, no va en la procesión, sino que mira desde una ventana del palacio, y dice que siente como vergüenza de que el rey se ponga en esa actitud de bailar delante del arca. Leemos en el libro 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 5 y siguientes, que David y toda la casa de Israel bailaba delante del Señor con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, castañuelas, panderetas y címbalos, y que David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, ceñido con un efod, el lino, el vestido sacerdotal. David y toda la casa de Israel subían el arca del Señor entre clamores y sonar de cuernos. Y cuando el arca entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, es decir, fuera de la procesión, fuera de la alegría de la fiesta religiosa, vio al rey David danzando y saltando ante el Señor y lo despreció en su corazón. Ella estaba ciega para el sentido religioso de la danza de David. Esto me hace recordar, queridos hermanos, también un episodio que he visto en mi país, en el Uruguay, durante la Semana Santa, cuando se realizan muchos actos que rivalizan con los misterios cristianos, entre ellos una vuelta ciclista que recorre el Uruguay. Estando yo en un pueblecito del interior, pasaba en Semana Santa la vuelta ciclista y todo el pueblito estaba en el cordón de la vereda mirando, festejando a los ciclistas que pasaban, todos con curiosidad y simpatía, que en un pueblo pequeño se sabe brindar para todo lo humano. Pero en la noche del Viernes Santo nosotros pasamos con el Vía Crucis por la ciudad y no había la misma atmósfera, había como una especie de vergüenza o de aversión. La gente no salía con el mismo entusiasmo a contemplar, a ver, a mirar simpáticamente lo que nosotros hacíamos, sino que como que se retiraban, se escondían en la confitería o en la heladería y nos dejaban pasar sin ningún interés, como castigando el paso de algo que les parecía vergonzoso. Al día siguiente recuerdo que una señora
de la parroquia me decían: padre, yo me sentía como una payasa anoche. Y claro, pueblo chico donde todos se conocen, ella pasa en el Vía Crucis y sus amigos, que en otros momentos la saludan: ¿cómo le va, señora?, se esconden de ella. ¿Cómo no se sentiría así? Eso pasa también, es una forma de la asedia social, que esta vergüenza de Mical por David nos enseña a reconocer como asedia, una vergüenza social ante las manifestaciones públicas de la fe cristiana. ¿Y qué le responde David a su mujer? Leemos que la respuesta de David al reproche de Mical: te pusiste como un payaso delante de tus servidores, es: yo danzo en la presencia del Señor, no como tú dices delante de las mujeres de mis servidores, danzo delante de Él, porque Él es el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa, era hija de Saúl, para constituirme caudillo de Israel. Él me ha hecho rey. David reconocía, estaba lleno de gratitud por el Señor. Es lo contrario del ingrato. Y por eso no podía ser indiferente el Señor. Y por eso no podía ser tibio en las manifestaciones de su fervor religioso. Otro ejemplo bíblico que encontramos en el libro primero de Samuel, el capítulo 6, nos cuenta que los filisteos habían robado, se habían llevado el arca, conquistado el arca de la alianza en una batalla, se la habían llevado, el arca había ocasionado una peste entre los filisteos y decidieron devolver el arca de la alianza en una carreta tirada por vacas que llegó al campamento de Israel en el momento de la siega. Y todos los israelitas suspendieron un acto tan importante como era la siega y entrar la cosecha para recibir entre bailes y danzas y fiestas al arca del Señor. Sacrificaron los animales que venían tirando de la carreta, quemaron la carreta con ella y ofrecieron un holocausto al Señor. Pero hubo una familia que no se alegró con la venida del Señor. La familia de los hijos de Jeconías no se alegró, sino que se entristeció. Consideraron que era un momento inoportuno para que llegara el Señor, cuando tenían que levantar la cosecha, cuando de pronto algún trastorno del tiempo podía arruinarles la cosecha y todo el esfuerzo del año, y por lo tanto no se alegraron. Y nos cuenta el texto bíblico que entre esos habitantes de Bet-Shemesh, los hijos de Jeconías no se alegraron cuando vieron al Señor, y que a causa de la mezquindad de su corazón, los hijos de Jeconías, el Señor castigó a 70 de sus hombres y el pueblo hizo duelo porque el Señor los había castigado duramente. Es decir, pienso yo, nos enseña a reconocer ciertos fenómenos culturales que se presentan como el Dios inoportuno. No es la oportunidad de festejar al Señor. Tengo tanto que hacer que esta misa dominical me trastorna mis planes, mis proyectos. No sé alegrarme con el Señor porque estoy tan ocupado. Las preocupaciones de este mundo impiden que yo reciba con gozo la palabra del Señor. El Señor en la parábola del sembrador nos habla también de otra manera de este fenómeno. Hay quienes reciben la palabra del Señor como una semilla caída junto al camino, que vienen otros pensamientos, los pájaros, y roban la palabra del Señor. Otros que la reciben pero no tienen profundidad, y entonces la palabra del Señor no puede arraigar en ellos. Y otros, por fin, que la sofocan entre los pensamientos de este mundo, que es como si la planta se sofocara entre las espinas. Hay muchos otros ejemplos bíblicos, queridos hermanos, que nos muestran cómo a veces la asedia se manifiesta en burla a los varones santos. Hay un ejemplo en la vida de Eliseo en que subiendo Eliseo hacia la ciudad santa salieron unos chicos, unos muchachos que empezaron a burlarse del profeta. Los profetas en ese tiempo, los compañeros de Eliseo, se rapaban la cabeza. Y los niños empezaron a burlarse cantándoles que eran pelados, etc.
y que el profeta Eliseo se enojó con ellos y los maldijo. Salieron unos osos del bosque y mataron a muchos de esos niños. Uno puede asombrarse de este gesto del profeta como de una ira extemporánea con niños o con muchachos poco maduros, pero el profeta sin duda vio que la burla de estos niños venía de unos padres que no respetaban a los profetas y que esos niños que hoy se burlaban de los profetas iban a ser los padres de los que mañana los matarían. Él vio entonces que la burla era una forma inicial de la asedia que no hay que menospreciar. Y esto nos da también pie para comprender cómo muchas veces en nuestra cultura se burlan de las cosas santas, ya sean los espectáculos públicos, ya sea en seriales televisivas o en films, en películas. Hay actores que medran precisamente burlándose de las santas. Las cosas santas, cuando son objeto de burla, preparan una persecución sangrienta, preparan la falta de respeto a las cosas divinas, a Dios y a Cristo y a su cuerpo místico, que es la Iglesia. Entonces, podemos advertir también en esos fenómenos y ponerles nombre, llamándolos a la luz de estos ejemplos bíblicos, llamándolos por su nombre. Eso es asedia, y reconocerlos como fenómenos demoníacos. El pecado de Caín es un pecado de asedia también, porque Caín se enoja porque la ofrenda de su hermano Abel es aceptada, es grata a Dios. Se ofende por ver a Dios contento. Entonces uno puede preguntarse, ¿y por qué ofrece él una ofrenda a Dios sino para verlo contento? ¿Acaso Caín ofrece su ofrenda por algún otro motivo, sino ver contento a Dios? Y si lo ve contento a Dios con la ofrenda de su hermano, ¿por qué se entristece? ¿Y por qué se llena de envidia y al fin lo mata? Porque él es grato a Dios. Los santos padres han visto precisamente en Abel la figura de nuestro Señor Jesucristo, que despertó envidia. En la Sagrada Escritura leemos que nuestro Señor Jesucristo fue muerto por celo, por envidia, y que también los apóstoles fueron perseguidos por celo y por envidia. Incluso San Pedro, queridos hermanos, recordemos la asedia de San Pedro, porque San Pedro no estuvo libre de asedia. Cuando nuestro Señor Jesucristo le anunció su destino sufriente, Pedro lo consideró como un mal. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Queridos hermanos, esto nos enseña que muchas veces no comprendemos que el sufrimiento por el amor es un bien. Y nos parece entonces que al fin terminamos calumniando el amor. Pedro no veía que este sufrimiento lo iba a aceptar nuestro Señor Jesucristo por amor al Padre y por obediencia al Padre, y que era el camino que nos mostraba a nosotros también, que las cruces de la vida cristiana no son malas, que no hacen mal al bien, no invalidan al amor. Al contrario, el amor sabe sacrificar y asume el sacrificio, con dolor, con tristeza, pero lo asume por amor. La fuerza que hay detrás de esos sufrimientos es el amor. El amor sabe sacrificar. El amor al Padre merece que nosotros también sacrifiquemos y que asumamos gozosamente el dolor. Por eso, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del amor de Dios es el que nos hace fuertes en nuestras tribulaciones. Pero claro, el que está fuera del amor no comprende esto. Queridos hermanos, llegamos así al final de este tercer programa sobre el demonio de la asedia, que hubiera querido tener más tiempo para poderles explicar más hechos de la Sagrada Escritura. Pero nos veremos, si Dios quiere, en el próximo programa. Y mientras tanto, que el Señor los bendiga y los guarde en su paz. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca con todos ustedes. Amén. Sonido auténtico.
Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Piedad, ruega por nosotros. Santos Cosme y Damián, rueguen por nosotros. Beato cura Brochero, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios.